Para cumplir con la comisión de dar a conocer el reino de Dios, los testigos de Jehová hemos editado cientos de libros. De estos libros, hay uno que destaca. Se trata de la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, y se considera una de las mejores traducciones de la Biblia que se han producido hasta ahora. Hola, ¿qué tal amigos? Un enorme y gran saludo desde mi bello México. Se dice que Lutero devolvió para el cristianismo dos cosas muy importantes. Por un lado, a la Biblia para la humanidad, pero por otro lado, a Jesucristo mediante el Evangelio. Cuando la Iglesia Católica había hecho de las suyas, basando las versiones que había hasta en ese momento en los códex alejandrinos, tanto del Sinaítico y del Vaticano. Sin embargo, para Lutero no hubiera sido posible lograr estos dos objetivos que mencioné en un principio si no hubiera sido por un gran personaje contemporáneo del mismo Lutero, a Desiderio Erasmo. O también conocido como Erasmo de Rotterdam, quien fue un filósofo humanista, filólogo y teólogo cristiano neerlandés, considerado como uno de los más grandes eruditos del Renacimiento nórdico. Cuando en el año de 1516 editó un texto griego denominado Textus Receptus o texto recibido, basado según en copias fieles del siglo X, que sería la base para la Biblia que utilizó Lutero y de muchas iglesias protestantes hoy en día. Ahora bien, ¿por qué Erasmo de Rotterdam preparó el Textus Receptus o texto recibido? Porque la traducción de Jerónimo utilizada por la Iglesia Católica hasta ese momento, denominada la Vulgata Latina, era corrupta e inexacta para la importancia que perseguía, pues esta traducción se había basado en el Códex Vaticano del siglo IV, considerado, se insiste, en alterada o corrupta. Entonces, el texto de Erasmo o Textus Receptus o texto recibido llegó a ser el fundamento de la versión de Lutero, pero también de otras versiones como la versión del Rey Jaime, que se encuentra en inglés, y de la Reina Valera en español. Situación que prevaleció y que cuestionó Erasmo, decidiendo presentar como propuesta, tras una investigación y elaboración de Textus Receptus mencionado anteriormente. Entonces, el texto de Erasmo o texto recibido se encontraba en un gran dilema, el de seguir siendo de preferencia y permanecer, versus la existencia de un nuevo texto que fuera el fundamento para nuevas versiones. Sin embargo, este sueño se cumplió para Westcott y Hort, pues crearon un texto denominado Crítica Textual, basada tal como lo hizo Jerónimo en el Códex Alejandrino Vaticano y también del Sinaítico, y que más tarde, en 1898, fuera conocido como Nestle Aland para sustituir al Textus Receptus. Ahora bien, con esto de antecedente, ¿quiénes eran Westcott y Hort? Con la siguiente expresión que voy a mencionar, han denominado a Westcott y Hort como los vasos de deshonra, aun cuando consideran que es un título demasiado elevado o alto para ellos. Entonces, Westcott y Hort, que hasta este momento hemos hecho mención como un término meramente, fueron ministros anglicanos que vivieron durante el siglo XIX. Cuyos nombres completos fueron Foss Westcott y Fenton John Anthony Hort, y cuya actitud fue la de asumir a la Biblia como un libro más, sujeto a error humano, pues consideraban que la Biblia era falible, es decir, con fallas, poniendo en tela de juicio la historicidad y los milagros explicados en este mismo libro, observado como sagrado para el cristianismo.
Uno de los libros favoritos de Westcott y Hort fue El origen de las especies, presentado el 24 de noviembre de 1854 por Charles Darwin. Transmite la idea de que no hay Dios y que Dios no tiene ningún papel en el tema de la existencia de vida. Por lo que el Nuevo Testamento de Westcott y Hort, publicado en 1881, según la crítica o sociedad celosa de la denominada verdad bíblica, dice que esta traducción ha contribuido a fertilizar el terreno de la apostasía. Ahora bien, ¿qué dice el prólogo de la RBI 8 mostrada en un principio, que es la traducción que muestra Mark Sanderson, miembro del cuerpo gobernante, como la obra erudita de la cual la secta de los Testigos de Jehová se ha enorgullecido? En 1969, el comité presentó una traducción interlineal de Kingdom Interlineal Translation of the Greek Scriptures, que bajo cada línea del texto griego revisado por Westcott y Hort, y dice entre paréntesis reimpresión de 1948, interpola una traducción literal, palabra por palabra, al inglés. Westcott y Hort fueron en contra del sentido común, en contra de todas las evidencias disponibles de los manuscritos existentes y en contra de la misma naturaleza de Dios, y reunieron trozos minúsculos de pruebas, la retorcieron y convencieron a la gente, por medio del Consejo de la Jerarquía Eclesiástica de Inglaterra, que los manuscritos católicos, sinaíticos y vaticanos eran los más antiguos y los más apegados a los originales. Entonces, ¿cómo es que la secta de los Testigos de Jehová, a través de su traducción erudita, defiende a la palabra de Dios, cuando su traducción está basada bajo el texto crítico elaborado por Westcott y Hort, quienes desvalorizaban a la Biblia y que a su vez se documentaron en dos códices corruptos y que al mismo tiempo no tenían la mejor reputación dentro del campo religioso, debido a dudar del contenido bíblico y de admirar a Charles Darwin a través de su obra? Westcott y Hort fallaron en aceptar las doctrinas bíblicas básicas que son fundamentales para la fe cristiana, y tenían gran admiración por un gran enemigo del cristianismo, como lo fue Charles Darwin. En cierta ocasión, Hort escribió entusiasmado a su colega Westcott diciendo: «Me inclino a pensar que es irrefutable. En cualquier caso, es un placer leer semejante libro». Esto dijo refiriéndose al origen de las especies de Darwin. El texto griego crítico, que favorece a la institución católica romana, a los unitarios, a los arrianos, a los mormones y a los testigos de Jehová, ya que estas versiones dejan muy mal parada la deidad de Cristo, la eficacia de su sangre derramada y básicamente arremeten en contra de la inerrancia y la autoridad de las Sagradas Escrituras. Pues amigos, mi frase favorita. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Déjenme sus comentarios, su crítica, su punto de vista. Pero por otro lado, si consideran que esta información es de valor, de favor regalarme su like. Pero además, si ustedes no se han suscrito a este canal, ¿qué esperan? Por favor de hacerlo. Y amigos, pues me despido sin más, esperando que se sigan cuidando y nos veremos en la próxima. Hasta la vista.